Hoy vamos a hablar un tema sobre el ser tripartito, que nos ayuda mucho a entender cómo funciona el mundo real y el mundo espiritual. Sabemos siempre, y lo hemos enseñado bastante, que somos ser tripartito, espíritu, alma y cuerpo, somos tres. De ahí viene la trinidad o triunidad. Todo nuestro ser se compone tanto de huesos, de órganos, de células, también bacterias, que también el cuerpo tiene bacterias, de todo el intestino, el corazón, los órganos, los músculos, las arterias, la sangre, la neurona, más de 100.000 millones de neuronas, más de 80.000 neuronas en el corazón. Todo el cuerpo genera una energía. Si todo el cuerpo genera una energía, va a ser atacado, para bien o para mal, por otra energía. Mire qué interesante eso. Como somos nosotros seres energéticos, porque todo el cuerpo es energía, el cerebro es energía, las sinapsis que se comunican son energía. Cuando frotamos algo, yo me recuerdo cuando era niño, nos frotábamos una peineta a un chaleco de lana y lo frotábamos y lo colocábamos arriba de la cabeza y los pelos se paraban. Es porque somos energía. ¿Y cuántas veces también usted de esos chalecos chompas, le dicen en Chile, chalecos como de lana, y uno se los sacaba y sonaban así como electricidad? Y a veces sonaban igual como si fuera electricidad. Es porque el magnetismo del cuerpo. El cuerpo genera una electricidad. Esto es importante también para que podamos entender el tema que hoy vamos a dar a conocer. Porque todo el cuerpo radica con electricidad. Todo el cuerpo genera. Entonces, si el cuerpo es energía, para que pueda entrar un espíritu tiene que ser también energía. Porque los demonios son también espíritus energía. La energía negativa, los demonios, espíritus inmundos. Principados pueden entrar con una influencia, como ángeles caídos, como una influencia. Potestades pueden entrar dentro de un cuerpo con una contaminación. Todo el cuerpo es una energía. Somos entonces espíritu, somos alma y somos cuerpo. Esto es lo que menciona 1 de Tesalonicenses capítulo 5, el verso 23. En 1 de Tesalonicenses 5, verso 23, entonces nos aclara más el concepto que todos somos seres tres: espíritu, alma y cuerpo. Pero de ese espíritu, alma y cuerpo también tenemos tres más, porque siempre el Señor trabaja con tres. Que tenemos en el espíritu es donde está nuestra mente. Recuerda el texto de Efesios 4, verso 23. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Lo que quiere decir que la mente tiene un espíritu. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. La mente tiene un espíritu tiene una mente. Eso significa que la mente no es el cerebro. A veces las personas dicen, hay que renovar el cerebro. No, es un espíritu que entra en el cerebro y a ese todo el cambio para bien o para mal. Entonces, primer ser, espíritu. El espíritu es lo que radica en la mente, es lo que nosotros tenemos que conocer. Luego tenemos el alma, donde radica el corazón. Ahí donde están las decisiones, ahí está lo almático, ahí están nuestras emociones, ahí están nuestras decisiones. A veces tomamos malas decisiones porque nuestra alma está contaminada o nuestro corazón está contaminado. Del corazón provienen las malas decisiones, del corazón es perverso, ¿quién lo hallará? Es cuando hay un corazón pero desviado. El corazón no es el problema, el espíritu no es el problema, el alma no es el problema, el cuerpo no es el problema. Es un problema cuando el espíritu y alma y el cuerpo se desvían del reino. Ahí hay un problema. Si lo que Dios hizo es perfecto, lo que Dios hizo, el ser original, es extraordinario, pero cuando nosotros hacemos cosas fuera de orden o indebida, contaminamos el ser tripartito. En el cuerpo tenemos el intestino. El intestino tiene que ver mucho porque también tiene neuritas sensoriales. El espíritu, lo que está en la mente, tiene neuritas sensoriales. El corazón tiene neuritas sensoriales. El intestino tiene también neuritas sensoriales. Eso significa que los tres pueden pensar independientes uno al otro.
Por eso que podemos tomar una decisión por el intestino, por el área, por la emoción, por un hambre. Podemos tomar una decisión por el corazón, que no fue algo que decidimos por el cerebro. El corazón decidió milisegundos antes que el cerebro lo pueda recepcionar o pueda decir voy a decidir. Ya el corazón o el intestino ya tomaron sus decisiones, porque si hay neuritas sensoriales, eso significa que hay memoria, hay decisión. Las neuritas sensoriales tienen la capacidad de recepcionar algo y de tomar decisiones. Pueden decidir, pueden almacenar, pueden tener memoria y pueden actuar independientes el uno al otro, del espíritu, del alma y del cuerpo. Interesante todo esto. Por eso es que tenemos que nosotros a veces tener cuidado de dónde vino la situación. O vino en el cuerpo, o vino en el alma, o vino en el espíritu. Pero de donde venga tenemos que analizar que todo va a ser siempre un espíritu. Por eso hemos enseñado que todo ser entra en el espíritu. Porque el espíritu es un espíritu, el alma también es un ser espiritual. Y el cuerpo también tiene un cuerpo espiritual. Los tres tienen un espíritu. Cuando uno va a la presencia del Señor, cuando uno fallece y uno va a la presencia del Señor, se va el alma a un descanso. El cuerpo se va a la tierra. Del polvo venimos y al polvo volveremos. El espíritu vuelve a Dios, porque es Dios que lo creó, lo que dice Eclesiastés. Ahora, todo ataque comienza siempre no en el alma. Todo ataque no comienza ni en el cuerpo, ni en el alma, sino en el primer ser llamado espíritu. Eso significa que cuando tengas alguna situación, tanto emocional, espiritual, económica, de salud, es porque adentró primeramente un espíritu y luego se fue al alma y luego lo hizo en el cuerpo. Entonces, esta enseñanza nos ayuda mucho a entender que para poder nosotros quitar alguna entidad, algún espíritu, tenemos que ir al espíritu. Recuerde que si es el primero, es espíritu, para que venga otro tiene que ser también en el espíritu. Todo espíritu es atacado por un espíritu. Y todo espíritu que tú tengas en tu ser un espíritu bueno, va a venir también un espíritu bueno. El punto es también que dice la Escritura en 2 de Timoteo 1:7. 1:7 dice, no nos ha dado espíritu de temor. Dios no nos ha dado espíritu de temor. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, dice otra versión, sino que el Señor nos ha dado un espíritu de poder. El poder va al espíritu. Ya vimos que el espíritu está en la mente, por eso es que el Señor le dio poder. ¿Dónde? En el espíritu, en tu mente. Ahí está el poder. El poder no está en el alma. El poder no está en el cuerpo. El poder está en el espíritu. ¿Dónde está el espíritu? En la mente. Por eso es que en nuestra mente el Señor nos dio poder. Poder es la palabra dunamis, que ahí viene la raíz dinamita. Nos concentramos en que derribamos, anulamos toda opresión por el espíritu. Es un poder. Amor radica en el alma, radica en el corazón, en nuestras decisiones, en nuestros comportamientos, en la toma de decisiones. Y luego tenemos el dominio propio. Estoy en 2 de Timoteo 1:7. Dios nos dio poder, amor y dominio propio. Entonces, en todo esto está el ser tripartito. Siempre lo hemos visto enseñado mucho tiempo, en que el Señor siempre va a trabajar a través de tres, siempre. Entonces, el Señor trabaja a través de tres, siempre nos va a ayudar a poder entender más la importancia en que nosotros tenemos que saber glorificar el nombre del Señor, porque todo es al ser tripartito. Ahora, dice la Escritura, derribando imaginaciones. Estamos en 2 de Corintios 10:5. Derribando imaginaciones, toda cosa altiva o alta que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo bajo cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo.
En esta versión de 2 de Corintios 10:5 de la versión NRBP dice derribando imaginaciones. En la Valera dice derribando argumentos. Esos argumentos son las imaginaciones. Toda mala imaginación que uno tenga se va a transformar en un argumento que el enemigo lo va a usar. Mire qué interesante y profundo eso. Por eso que si nosotros somos atacados en algún área, en una imaginación, ese va a ser el argumento que el enemigo va a entrar. Si es una imaginación, un problema en la salud, va a ser por una imaginación. Imaginamos, pensamos enfermedades, llamamos a enfermedades y nos volvemos en un caos. Si eso es un problema en un área de economía, es lo mismo. Porque imaginamos cuando vamos a ofrendar o cuando vamos a diezmar o cuando vamos a dar, imaginamos que no me va a alcanzar. Es que viene el arriendo, es que viene el problema con el esposo, con los hijos, es que tengo que pagar esto, es que no me va a alcanzar. Imaginamos eso y el enemigo ocupa esa idea como un argumento. En cualquier área siempre el enemigo va a colocar imágenes. Las imágenes son las que hay que derribar porque no es solamente una imagen, es un argumento. ¿Y qué hace el enemigo con esa imagen? Lo coloca con un argumento de decir, aquí puedo entrar. Por eso que hay cosas que el enemigo va a entrar con derecho legal. ¿Por qué va a entrar con derecho legal? Porque lo pensaste. Cuando pensamos negativa, ya el enemigo tiene un argumento. Cuando pensamos en forma negativa a alguna área, cualquier toma o decisiones o cualquier malos pensamientos, cuando imaginamos algo negativo, violamos una ley, la ley de Dios. Y por lo tanto se va a convertir en un argumento que el enemigo lo va a usar en contra nuestra. Por eso es que es importante derribar esas imaginaciones. Esa palabra imaginaciones es del griego la palabra logismos, que es razonamiento, pensamiento, mala intención. A veces tenemos un razonamiento, razonamos, es que esto, que lo otro, que si voy, que no sé si me va a alcanzar, es que si yo hago esto, no sé, o el pensamiento, o la mala intención, siempre vamos a estar en imaginaciones, que es la palabra logismos. Y vamos a tener siempre unos pensamientos que sean negativos o malas intenciones de la realidad. Las fantasías tuercen la imaginación, porque de las fantasías se producen imaginaciones. ¿Qué es una persona que es fantasiosa? Porque fantasioso tiene que ver con una persona que fantasía algo, idea algo, piensa algo, lo imagina. Y el enemigo lo toma como derecho legal. Imaginación y pensamiento, imágenes. Recuerde que anteriormente hablamos derribando imaginaciones o derribando imágenes. Imágenes es la palabra dopaje. Y de la palabra dopaje es la palabra dopamina, la que hemos visto durante mucho tiempo, que es un neurotransmisor. No es mala la dopamina, el problema es cómo que permita yo en mi dopamina. Porque esa palabra dopamina, todos sabemos que la dopamina es un neurotransmisor que nos ayuda para nosotros poder estar bien y para poder estar en niveles con ferviente o hacer cosas con placer, pero el enemigo también puede hacer esa dopamina para hacer cosas con placer en lo negativo. Hay gente que roba por placer, le encanta. Hay gente que miente por placer. Hay gente que le gusta chismear por placer, porque se sienten bien, se sienten ellos que están se sienten bien con su ser interior, que es un espíritu de demonio que está trabajando ahí. Entonces las personas que tienen malas imaginaciones, está la dopamina baja, porque tienen alteraciones. Como está la dopamina baja, empiezan a especular, a tener imaginaciones, a fantasear o a soñar algún área en contaminación. Tenemos yugos también. Hay 12 yugos que tenemos que tener cuidado, porque el enemigo también puede atacar en la mente. Recuerde que estamos hablando sobre la mente, sobre el ser tripartito, espíritu, alma y cuerpo. Hablamos ya de los 3. Y cuán importante también es que toda imaginación se puede convertir en una trampa.
Esa trampa va a dar lugar a imaginaciones, pero no solamente imaginaciones. Las imaginaciones se convierten en un deseo. Esa imaginación que se convierte en un deseo se convierte después en una emoción. Y ahí donde entramos en el tema más importante, el área emocional. ¿De qué tenemos que cuidarnos? De nuestra área emocional. Porque nuestra área emocional es la que nosotros estamos lidiando todos los días, con pensamientos, con imaginaciones, con intenciones, con cosas negativas. Siempre vamos a vivir constantemente en imaginaciones. Y tenemos un yugo que tenemos que quitar. Veamos algunos de esos yugos, el yugo de las emociones. 12 yugos en mi mente, 12 yugos en su mente. 1, el yugo de las emociones. Ya estuvimos hablando parte de eso, de emociones, que tenemos que cuidarnos de esos yugos, porque esos yugos nos llevan a que nuestra mente no pueda accionar y no pueda hacer las cosas correctas. El yugo de los traumas, aquí estamos en las heridas. La herida emocional, herida de niñez, de adultez, trauma, una violación, una desilusión, algo que te hirieron, te marcó eso y todavía no lo has superado. Eso es un yugo. Hay que quitar esos yugos con una administración. Yugo de temores. Dios no nos ha dado espíritu de temor, según Timoteo 1:7. Entonces es importante saber de que siempre el Señor quiere fortalecernos, pero quitar estos temores. Los temores, porque los miedos producen doctrina. Lo vimos también en la otra clase cuando en Génesis 3 viene el Señor y le pregunta a Adán, ¿dónde estás tú? Génesis capítulo 3, verso 9, 10 y 11. Y Adán respondió, tuve miedo y me escondí. Y el Señor, el verso 11, le dice, ¿quién te enseñó a tener miedo? Lo que quiere decir el Señor es, ¿quién te enseñó? Yo no te enseñé eso. Y esa palabra enseñó, por enseñar, hay de 12 palabras griegas. Y una de esas palabras griegas es la palabra didaske. Y didaske significa doctrina. Eso significa que los miedos son una doctrina. ¿Y qué es una doctrina? Una doctrina es un fundamento en que el enemigo coloca en nosotros lo hacemos real. Es un fundamento, es un decreto. La doctrina es algo implantado que se ejerce y no se puede violar esa doctrina, según la doctrina que uno tenga, porque hay falsas doctrinas también. Pero la palabra temor es didaske. Didaske es doctrina. Yugo de sentimientos, los sentimientos que nos juegan en contra. Un sentimiento de amargura, un sentimiento de opresión, un sentimiento de caos, nos genera confundimientos, que al final esos sentimientos pasan a ser a algo que no nos ayuda ni al crecimiento ni a avanzar. Yugo de celos. ¿Cuántas veces hemos visto esto en malos ministerios? Gente que tiene miedo de ser lo que son y empiezan con los celos a tomar otras responsabilidades, otras cosas que ellos no tienen, porque siempre el celoso va a ser celoso de lo que no tiene. Toda persona que tenga celos de alguien es porque no tiene eso y quiere tomarlo, usurparlo con los celos. Envidioso, habla mal, si es posible hacer ruchar el piso, como decís en Chile, que sacarlo del puesto y que lo coloquen a él, o que coloquen a otra persona y esa persona que a ti no te agrada, que ojalá que se elimine. Esos son celos. Y ahí entran también los celos ministeriales. ¿Cuántas veces hemos vivido también esto? Yo lo he vivido muchas veces también en el celo ministerial, en que cuando Dios lo usa, nos faltan las personas envidiosas que se levantan y no entienden que es Dios que nos honra. Yugo de adultez. Y los yugos de adultez son las heridas de trauma que no hemos sido superados, no nos han cambiado nuestra mentalidad y todavía seguimos siendo un adulto pero niño, porque todavía seguimos en heridas de adultez, ya de casado, casada, ya tiene una posición, un trabajo en tu casa, pero a veces de adulto, aún las personas siguen
con problemas emocionales. Siguen con una herida o con un trauma. Otro yugo de la mente es el yugo de infancia. Cuando es en la infancia, cuando está a punto de, cuando es un infante, pasa persecuciones, heridas, confundimiento, está en un proceso de decisión, proceso de juventud, proceso de esa infancia, el cual, bueno, esa infancia tiene que ver cuando realmente no se ha canalizado y luego de juventud va a tomar otra decisión y después de adulto va a tomar otra decisión porque no hay una claridad. Todo comienza en la infancia. Por eso es que el que tiene buena infancia va a tener una buena juventud y una buena vejez. Yugo de amargura. La amargura es peligroso porque la amargura está involucrado a una raíz. La Escritura dice que hay que derribar toda raíz de amargura. Porque podemos nosotros, cualquier cosa, podemos estar arraigados con una amargura. Un problema con alguien, un problema de salud, un problema emocional. Alguien te hirió, alguien te ofendió, no lo canalizaste, no lo soltaste y eso te acarreó una amargura. Hay que soltar estos yugos de la amargura. El yugo de pensamientos, vimos los sentimientos. Ahora estamos en los pensamientos. Los pensamientos son lo que pensamos, en lo que estamos pensando, en las imágenes que luego se convierten en imágenes, en logismo, que luego se convierten en imágenes que es dopamina, en dopaje, porque está un sentimiento, produce un pensamiento y un pensamiento produce una imaginación. Yugo de acusación es lo que más actúa y hace el enemigo, nos acusa en nuestra mente. ¿Cómo vas a la iglesia si fallaste? ¿Cómo vas a hacer esto si cometiste este error? ¿Cómo vas a ser usada? ¿Cómo vas a profetizar si pecaste? Y el enemigo nos acusa en la mente, porque él es el experto en acusar. El único que acusa es Satanás. Entonces es necesario también tener cuidado con estas acusaciones que muchas veces hace el enemigo y nos acusa cuando ya Dios nos perdonó. Si nos arrepentimos, el Señor toma ese pecado, lo lanza a la profundidad de la mar y nunca más se acuerda. El problema es nosotros, que nosotros traemos ese problema otra vez o ese pecado en nuestra mente. ¿Por qué? Porque el enemigo nos acusa y hasta el día de hoy sigue acusando. Y dice la Escritura de Apocalipsis que será echado al lago de fuego el acusador de nuestros días. O sea, él continúa con acusaciones. Yugo de la juventud. Vimos yugo de adultez, yugo de infancia, yugo de juventud. Mientras no superemos algo, esos yugos de juventud van a seguir con la pareja, con la persona, con los amigos, con los que te rodean. Y el enemigo toma asuntos de eso. Y yugo de la adolescencia. Hay varias etapas entonces que hoy hemos visto de adultez, de infancia, de juventud, de adolescencia. La idea del enemigo es siempre perturbar el reino. El enemigo quiere perturbar la obra, quiere perturbar tu vida, tu ser. Entonces no tenemos que permitirle ese derecho legal que el enemigo venga a hacer caos en nosotros. Y también tenemos yugo de tinieblas, el cual también tenemos que tener cuidado. Yugo de Babilonia, los yugos del pueblo impío, del pueblo de los demonios, el yugo también de la esclavitud, que nos esclavizan en algún área, el yugo nebo que tiene que ver con ídolos. Hay yugos también del legalismo, personas que son legalistas en su manera de ser, personas, pastores legalistas. Yugo de desigual, hay que tener cuidado que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. El yugo de la impiedad, a veces no tenemos piedad con nadie. El yugo de los padres. Todo esto nos ayuda mucho a entender cuán importante es saber lo que nosotros tenemos que hacer. Yugo de la juventud, yugo de los ancianos, yugo de Egipto, yugo de hierro y yugo de transgresión. Este es el tema que hoy hemos querido dar a conocer para que vamos entendiendo cuán importante es cuidarnos de áreas emocionales,
cuidarnos de áreas en que nosotros tenemos que buscar el rostro del Señor, porque mientras no busquemos el rostro del Señor, el enemigo va a tomar estos asuntos. Hoy hablamos mucho de la emoción, hablamos mucho de los sentimientos, hablamos mucho de las cosas que atacan al ser tripartito, principalmente en el espíritu. Porque nosotros tenemos que canalizar que nuestros sentimientos, mientras no los cuidemos, vamos a tener problemas. Y eso lo vamos a enseñar siempre en cada las clases, porque mientras no aprendamos a dominar nuestro espíritu, usted va a tener un problema. Aunque tenga el don, aunque sea ministro, va a tener problemas. Primeramente con usted mismo, con el don y con Dios. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que, creo, agudizarnos en todas las áreas y siempre estar atentos a ser transparentes, a ser leales y a ser genuinos. Y eso nos ayuda mucho a crecer. Hoy el tema, las áreas emocionales caídas.